Buenas tardes, mi nombre es Gloria Denise Marín Lara y le voy a hablar sobre el filósofo Peter Sloterdijk. Nació en Alemania el 26 de junio de 1947. La obra en la que critica el humanismo de una forma cínica, como se le llama, y la muestra como una utopía ingenua. Nos muestra las diferencias principales contra el humanismo, argumentando que existe una domesticación humana mediante la lectura, cumpliendo con un pensamiento fascista. Los valores que para Peter Sloterdijk era muy importante, pues eran principalmente la libertad, la esperanza, el valor ético y el valor moral y la inteligencia. Una de sus frases que utilizó este filósofo es: el cinismo es la falsa conciencia ilustrada, es la moderna conciencia infeliz sobre el que la ilustración ha trabajado tanto con éxito como en vano. ¿A qué se refiere este filósofo cuando habla del cinismo moderno? Bueno, este es un concepto que sirve para reconocer una época, para entender los días grises que atraviesa la crítica y asimismo para comprender por qué la filosofía habla en términos de melancolía, tristeza, dolor y desilusión. Desde nuestro punto de vista, este filósofo Peter Sloterdijk usó bien el cinismo. De esta forma pudo concientizar a varios de su época y de otras épocas a ver del cinismo de esta manera. Mi nombre es Nuria Regalado Villalobos. Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo nacido el 9 de noviembre de 1925, conocido por desarrollar el concepto de modernidad líquida. Esta teoría describe la forma de vida de la sociedad actual y cómo ésta rompe las estructuras del pasado, es decir, con la forma en que vivieron nuestros antepasados. La teoría de Bauman, publicada por primera vez en el año 2000, nos presenta 5 conceptos básicos de importancia en las actuales condiciones humanas. La sociedad del consumismo nos muestra cómo nos hemos vuelto consumistas, esto por culpa del capitalismo y del marketing, en el cual ya no estamos satisfechos con nada y buscamos alimentar nuestra sed con cosas nuevas. Los valores para Zygmunt Bauman es importante la compasión, la felicidad, la sensibilidad e incluso la paciencia. Su frase fue: "Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias al Internet cuando no se tiene la culpa suficiente que permite filtrar la información buena de la mala". De reflexión: ¿consideran que somos una sociedad consumista? Nos incita a ser egoístas y materialistas. Es esencial para que la economía pueda funcionar de manera correcta y pueda ser mejor. Mi nombre es Elvamir Villalobos Ramírez y les hablaré sobre el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han. Él es un experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. En la sociedad del cansancio, Han nos lleva a reflexionar sobre nuestro modo de vida, sobre cómo nos han impuesto y cómo nos han convencido de que podemos y debemos alcanzar nuestros objetivos y que no hay lugar para el fracaso. Byung-Chul Han le dio importancia a la entrega, a la responsabilidad, a la tenacidad, voluntad y el respeto. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. ¿Qué caracteriza la sociedad del cansancio? La sociedad del cansancio comienza cuando su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía como el Prometeo cansado, un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego y es víctima y verdugo a la vez, y su libertad es una condena de autoexplotación. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Inglaterra y falleció el 28 de octubre del 704. De Hicklover fue un filósofo inglés cuyas obras se encuentran en la base del empirismo filosófico, moderno y político, además de servir como inspirador tanto de la Unión Europea y la Constitución de los Estados Unidos en la Ilustración. Respecto a su opinión sobre los valores morales que deben fomentar en la sociedad, él sostiene que la libertad natural de la persona como el fundamento de la sociedad políticamente organizada. La tesis que el autor expone argumenta que esta libertad se expresa como pacto o contrato para instituir la sociedad política o Estado, y como decisión mayoritaria para adoptar un régimen político o de gobierno. También respecto a su opinión sobre el contrato social, Locke propone la idea del contrato social, pero a diferencia de Hobbes, que lo emplea para garantizar la seguridad y la libertad de los asociados por medio de un soberano absoluto.
Lo utiliza para mantener que el gobierno legítimo solo puede surgir del consentimiento de las personas o el sujetas. La obra que recoge su pensamiento en torno al contrato social es llamada Dos ensayos sobre el gobierno civil. Esta se creó en 1690. Se trata pues de hacer un contrato que funde un orden social o civil que atienda exclusivamente a suplir sus carencias del estado de la naturaleza. Es decir, aplicar una justicia o una autoridad que diga en caso de un choque entre dos individuos qué se debe hacer. Como en la naturaleza humana no existe nada semejante, el contrato social nace para crear la justicia como institución, un juez que dirama las controversias propias de la ley natural del ser humano y que garantice los derechos básicos para el ser humano, que según Locke era la vida de la igualdad, la libertad y la propiedad. Hola, mi nombre es Dafne Saray Martínez Rodríguez y hablaré acerca del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y falleció el 2 de julio de 1778 en Francia. Fue un filósofo suizo y junto con Voltaire y Montesquieu se sitúan entre los grandes pensadores de la Ilustración francesa. Este filósofo contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento, al igual que definió principios básicos de cualquier sistema democrático. Propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad y estableció la libertad como un valor moral. Construyó una percepción positiva del ser humano, desarrolló una nueva pedagogía e instituye una filosofía de vida ética. Rousseau llegó a ser considerado como uno de los principales líderes intelectuales que hizo una participación dentro de la Revolución Francesa, puesto que sus pensamientos formaron las bases para el inicio del romanticismo, además de permitir el inicio de nuevas teorías filosóficas como la liberal, la republicana y la democrática. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. En esta obra se brinda elementos para entender la idea de la educación que está bajo las normas del Estado y que por lo tanto tiene que garantizar la educación pública. En el contrato social, Rousseau establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura. El hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. El problema fundamental aquí es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común proporcionada por la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no se obedezca más que a sí mismo y pertenezca, por tanto, tan libre como antes. Mi nombre es Lana Nicole Ramos López. Teoría de Thomas Hobbes. Fin de la idea de que cada uno de los cuerpos posee longitud, dureza y profundidad, que lo que no tiene cuerpo no forma parte del universo. Defendió el concepto de que los seres humanos somos puramente físicos y que por lo consiguiente está regido por las leyes del universo. La opinión sobre los valores morales que deben formar en la sociedad, según Hobbes, lo que de algún modo es apetito, de cualquier apetito o deseo humano, es lo que respecto a él se llama bueno, y el objeto de su odio o aversión es malo. Por estas palabras de bueno, malo, despreciable, siempre se usan en relación con las personas que las utilizan. La opinión de Hobbes del contrato social, Hobbes se cuestiona respecto de quién debe ejercer la soberanía del Estado, si el rey o el parlamento. Finalmente llega a la conclusión de que siempre es necesario algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos, o sea, una orden artificial. Hobbes reflexiona que los seres humanos son todos iguales por naturaleza, pues están dotados de instinto de conservación que no distingue de clases sociales o razones políticas. Ese instinto condena al humano a un estado perpetuo de guerra y de competición.